Ya vamos. Hola, hola. Sí, perfecto. Que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, venimos delante de tu trono para decirte que te amamos, que tú eres nuestro amado Abba, que te damos gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo unigénito, que vino a morir por nosotros en la cruz. Y gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En esta hora, Señor, yo quiero poner esta enseñanza delante de ti para que tú tomes el control, para que las mentes de mis hermanos sea, como dice Pablo, la mente de Cristo. Señor, que esta palabra se vuelva en una palabra rema, revelada, y que cumpla el propósito para el cual va a ser enviada. Y en el nombre de Jesucristo tomo autoridad y ato y reprendo todo sueño profundo, todo espíritu que drena las fuerzas, todo cansancio, toda confusión, toda distracción y todo lo que quiere hacer que no escuchemos tu palabra. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. El tema de hoy, apostasías y herejías, es que están de la mano. El Señor Jesús dijo, recuerdan, que Él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno o del Hades no prevalecería contra ello, contra la iglesia. Mateo 16, 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Cristo, ¿verdad? Y las puertas del Hades, es lo mismo que infierno, no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Sin embargo, esto no quiere decir que la iglesia quedaría libre de los ataques del enemigo. No iba a prevalecer, pero iba a tener ataques. Desde muy temprano en la vida de la iglesia del Nuevo Testamento tenemos problemas. Vamos a ver si mejor. Vamos a cambiar esto, nos da a veces. Gracias. Desde muy temprano en la vida de la iglesia del Nuevo Testamento encontramos serios problemas que manifiestan, número uno, confusión religiosa y un serio alejamiento de la doctrina o de la enseñanza enseñada por los apóstoles y un abandono de la fe. El apóstol Pablo se muestra muy preocupado con las iglesias que Dios le ayudó a fundar, porque él fue un fundador de iglesias. Y sus epístolas o cartas, que son muy prolijas, muy abundantes, tienen que ver con la conducta apropiada de sus miembros y las deserciones de algunos que volverían sus espaldas a Dios después de haber tenido una comunión con Él. Y eso es precisamente lo que es apostasía. ¿Qué es apostatar? Negar la fe. Apostatar es apartarse de Dios. Apostatar es no solo apartarse de Dios, sino cambiar de parecer con respecto a Dios. Apostatar es apartarse de Dios después de haber conocido a Dios. Así que la idea hace referencia a una actitud de renuncia a Dios deliberada y calculada. Esto no tomó por sorpresa a los apóstoles. Pablo predice que algunos apostatarán de la fe. Sabemos que apostatar significa apartarse, que algunos se van a apartar de la fe, y narra la manera en que se van a apartar. Dice escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo se van a apartar? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y vamos a ver en 1 Timoteo 4, del 1 al 3, hay una predicción de la apostasía, de lo que va a pasar. Pero el Espíritu, está con mayúscula, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Después explica cuáles son esas doctrinas. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. Pero ya el mismo Pablo en 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y en Hechos 20, 29 y 30, Pablo amonesta, es decir, parece que amonestar significa trae a la memoria. Trae a la memoria, les recuerda a los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Son los pastores, a los ancianos de Éfeso. Y recuerde que Pablo en Éfeso ¿qué hizo? Milagros extraordinarios, ¿recuerdan? Y aún así, con todos esos milagros, y que estuvo 2 años en Éfeso, y que fundó iglesias, y que él preparó la gente y mandó en Asia Menor a fundar iglesias. Y él dice esto muy triste: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Lobos rapaces. Y sigue Pablo diciéndonos en 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 3, advirtiendo que el día del Señor, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido, yo estoy en 2 de Tesalonicenses 2 del 1, segunda. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el apóstol Pablo advierte que el día del Señor va a venir sin que antes venga la apostasía. O sea, ¿qué era la apostasía? Que la gente se aparte de la sana doctrina y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Pero también el apóstol Pedro, ya le digo que esto no era nada que les era que ignoraran los apóstoles. El apóstol Pedro advierte a las iglesias que vendrán entre ellos falsos maestros que inducirán encubiertamente herejías destructoras. 2 de Pedro 2:1. Nadie os engañe, dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Y voy a decir que son herejías, falsas enseñanzas. Una herejía es una enseñanza falsa. Herejías que destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Quedémonos ahí. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, es decir, en forma oculta, herejías destructoras. Falsas enseñanzas que van a hacer que nieguen aún a Jesucristo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice, y hasta negarán al Señor que los rescató. Van a negar al Señor Jesucristo y muchos seguirán su libertinaje. Judas
no Judas Iscariote, en la epístola de Judas, también se hace una advertencia similar que algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, hombres impíos, y vamos a Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vamos viendo que son las herejías, enseñanzas falsas que niegan que Jesús es Dios. El apóstol Juan, todos los apóstoles, advierten acerca de los anticristos, el espíritu de anticristo, que vendrán negando que Jesús es el Cristo. Ese es el espíritu de anticristo. Va a venir el anticristo, el hijo de perdición, pero el espíritu de anticristo niega que Jesús es el Cristo. Porque algunos hombres, yo ahora estoy en Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Y el que sigue? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, el espíritu de anticristo es el espíritu que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová. Y en 1 Timoteo 4:1, Pablo predice que habrá personas en la iglesia que apostatarían de la verdad, renunciando a lo que el Espíritu Santo había enseñado por medio del apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se van a apartar. ¿Cómo? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y usted cómo se preguntará, ¿y esto cómo se va a lograr? Esto se lograría introduciendo en las iglesias cristianas doctrinas, enseñanzas. Cuando hablamos de doctrinas, hablamos de enseñanzas. ¿Cómo se va a dar esta apostasía y se ha dado estas herejías? Introduciendo en las iglesias cristianas doctrinas que anularían las verdades del cristianismo. Como prohibirán casarse. Ustedes conocen alguna que prohibirán casarse bajo la pretensión de que la vida soltera es más favorable para la devoción y perfección de la vida cristiana, y a comer ciertos alimentos. El apóstol manifiesta que esto es contrario a los designios de Dios. Y en 2 de Tesalonicenses, Pablo habla de un abandono total de Cristo. Estas son las apostasías y las herejías. Abandono total de Cristo después de haber conocido del Señor. Y dice, y tal corrupción de sus doctrinas o de sus enseñanzas como para hacer que todo el sistema completamente ineficaz para la salvación. Porque meten doctrinas falsas, corruptas, que nada tienen que ver con el cristianismo. Y cuando nosotros estudiamos en el discipulado, hablé de una iglesia apóstata que se sale del cristianismo, y así hay muchas. Pero quizá la descripción más sobria y completa de la apostasía está en el pasaje de Hebreos, que eso quiero que lo subrayen. Hebreos 6, 4 al 6. El autor de Hebreos, que no se sabe quién es, pero todo apunta a Pablo, o que Pablo le dictó esto a alguno de sus colaboradores, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿quién es la luz? Jesús, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios
y de los poderes del siglo venidero. ¿Qué dice? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Que gustaron la buena palabra de Dios. ¿Sabe qué significa? Que escucharon la predicación fiel del Evangelio de Cristo. ¿Han escuchado ustedes la predicación fiel del Evangelio de Cristo? Y dice, y los poderes del siglo venidero. ¿Qué son los poderes del siglo venidero? Haber presenciado el poder transformador de Dios. ¿Ha presenciado usted el poder de Dios transformando personas, transformando vidas? Y que recayeran, que vino y aceptaron a Cristo y fueron iluminados, y el Espíritu Santo vino y gustaron de dones, porque el Espíritu Santo reparte dones como Él quiera. Que recayeran y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este pasaje presenta varios retos doctrinales que apenas voy a mencionar sin profundizar demasiado. Ya les voy a decir por qué. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad misma de que exista la apostasía, o sea, que abandonemos la fe cristiana. Y la otra es que esa apostasía sea tan definitiva, ese apartarse de Dios, que no se pueda volver de nuevo a la fe. Muchos y grandes teólogos, yo estuve buscando a Andrew Matthew y todo, pero es impresionante, muchos y grandes teólogos han debatido esta posibilidad sin llegar a un acuerdo entre ellos. Así que el campo doctrinal se ha dividido en dos grandes escuelas: la escuela de una vez salvo, siempre salvo, y la otra que dice que puede perderse la salvación, pero se puede ganar otra vez. Para información de ustedes, yo soy de la escuela y corriente que cree que la salvación, si usted no la cuida, se puede perder. Soy de esa posición, para que sepan los que están aquí, ay, esta pastora. No, yo les digo qué pienso y por qué yo pienso así. ¿De dónde saca María Eugenia esas cosas? Miren, hermanos, vean, le vamos a leer a Pablo en 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a vosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si la salvación no se pierde, no hay ningún. Así que el que piensa, usted piensa que está firme, mire que no caiga. Y si me voy, hay muchos versículos, pero si me voy a Filipenses 2:12, sigue Pablo diciendo esto: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, subrayen esa parte, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y si usted es salvo y siempre es salvo, ¿para qué se va a ocupar de la salvación si ya está salvo? Y con temor y con temblor. Y el temor de Dios no es miedo, señores. El temor de Dios es lo que me aleja de pecar y es lo que hace que se prolonguen nuestros días sobre la tierra. Pero les voy a dar otro versículo. Hay muchos, pero yo no quiero entrar directamente, pero sí que sepan cuál es mi posición doctrinal. En San Juan 8, 31 y 32 dijo, son palabras de Jesús de Nazaret. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, judíos que se convierten del judaísmo al cristianismo: si vosotros permanecieres en mi palabra, diría doña Marta, subraye permanecer, permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad y la suma de su palabra es verdad. Bueno, así que no tengo la intención de entrar en ese debate,
sí quiero examinar esta advertencia para que nos ayude a estar alertas y en vez de alejarnos, podamos acercarnos cada día más al Señor, que un día nos rescató de las tinieblas a la luz admirable, que fuimos iluminados. En el Nuevo Testamento se dan dos referencias de apostasía. La primera está en Hechos 21:21, cuando Pablo está en el templo y los judíos acusan a Pablo de apostatar de Moisés, es decir, de apartarse de las doctrinas de Moisés. Y dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos, están hablándole a Pablo, que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces aquí hay una referencia donde los judíos, Pablo está en el templo en Jerusalén y lo están acusando de que él está apostatando, y recuerde que apostatar es separarse o apartarse de Moisés y de su ley. Bueno, y la segunda referencia de apostatar está en 2 Tesalonicenses 2:3, que dice así, ya lo citamos: nadie os engañe en ninguna manera. Está hablando Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que el Señor no iba a venir en segunda venida sin que antes ocurra la apostasía y se manifieste el anticristo. Bueno, también en el Nuevo Testamento nos da 14 referencias del verbo apostatar. En el Nuevo Testamento, 14 referencias, de las cuales 13 se traducen como apartarse. Entonces, estamos muy claros: apartarse, apostatar es apartarse de la fe en Cristo. Y una vez de que habla de apostatarán, la misma definición de apostasía presupone que hay cierto lugar donde debe haberse llegado primero y luego haberse alejado o dejarlo. Dicho de otra forma, no tiene sentido que se advierta de una posible apostasía a personas que no conocen de Cristo. Esta advertencia es para la iglesia. Los apóstatas son los creyentes que se echan atrás, señores, y dentro de ellos ahí están los herejes, los que meten encubiertamente falsas doctrinas. Así que un divorcio presupone que hubo un matrimonio. Yo no puedo decir, ay Señor, le digo al abogado, mire, vengo a divorciarme y nunca me he casado. Lo mismo les digo a ustedes con la apostasía. La apostasía presupone que hubo una relación vital con Dios. Y esto es para los creyentes, no es para los no creyentes. La apostasía presupone que usted conoció de Dios, que fue iluminado, que el Espíritu Santo vino, que gustó de la buena palabra, de la buena predicación y de la sana doctrina. Y vamos a Hebreos 2, 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el autor de Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? Ah, no, pero la salvación no se pierde. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo usted y yo vamos a escapar si descuidamos qué? Una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron. Sigamos. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros, señores? Que siempre les he dicho
que el cristianismo no es un juego de niños, ni es jugar a la escuelita, ni es jugar aquí a la iglesita. En palabras de Jesús, el que puso la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto, no sirve para el reino de los cielos. Señores, la lista de las 5 condiciones en el pasaje de Hebreos 6 tal vez no sea exhaustiva, y por exhaustiva significa total o absoluta, pero sí es esencial para determinar si una persona ha llegado a un lugar de su relación con el Señor del cual pueda apostatar. ¿Y saben por qué apostatan o se apartan? Por tener una fe superficial e inmadura. Tener una fe superficial e inmadura. Ustedes me han visto aquí predicando de la fe, lo que dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. ¿Y qué es fe? Sí, tenemos la definición en Hebreos 11. Me dice cómo funciona, me da certeza de lo que espero. Pero fe es creer lo que Dios ha dicho en esta palabra, obedecerla, permanecer y actuar sobre ella. Señores, eso es fe. Eso es fe. Entonces, dice Hebreos 4:5 que volvamos. Vamos a Hebreos, ese es el versículazo en el que tan debatido. Hebreos 6, 4 y 5. 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Entonces vemos 5 condiciones para apostatar. Que usted haya sido iluminado. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesucristo. Y Él nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Y que gustaron del don celestial. Algunos dicen que el Espíritu Santo reparte dones, o sea que Dios le dio dones y gustaron de sus dones. Y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, porque cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar a su corazón. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, de las buenas predicaciones y los poderes del mundo venidero. Es decir, que vieron la transformación de la gente. Es evidente que estas condiciones reflejan una experiencia muy cercana con Cristo. Y la renuncia a esta relación tiene todas las características de un divorcio. Por eso los que apostatan no son los impíos, no son los que están afuera. Los herejes no son los que están afuera, son los que están dentro de la iglesia. En la apostasía no se trata de un alejamiento temporal o un coqueteo pasajero con el pecado, porque a veces les pasa que conocen del Señor y se apartan porque están coqueteando con el pecado. Se trata de la deserción deliberada de la relación con Jesucristo y el rechazo concreto de su gracia. Y ahora vamos a ver algunos como Arrio o Pelagio. Del arrianismo vienen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús es Dios. Es una fuerza. Es correcto. Es correcto. Entonces, esto es parecido, la apostasía, a un hombre que deja a su legítima esposa y se va con su amante, con la intención de nunca más volver al hogar. Deja a la esposa legítima y se va con el amante y dice: no, chao, chao, ya no vuelvo. Aunque la situación es peor, porque Hebreos dice que es imposible que estas personas sean otra vez renovadas para arrepentimiento. Sin embargo, en las relaciones humanas se han dado casos de personas que se casaron, se divorciaron y volvieron a unirse. Porque creo que la misericordia de Dios es grande. Pero creo que detrás de eso hay un poder de oración intercesora. Decía alguien que el único ser capaz de cambiar la historia son los intercesores.
porque se paran delante de Dios a orar por otros como si fuera por ellos y cambian la historia. Entonces, el apóstata renuncia de una vez y ya no quiere volver. Señores, realmente estos versículos de Hebreos 6, 4 al 8 son un reto doctrinal. Y en Hebreos 6, 7 y 8 dice así, sigue diciendo el autor de Hebreos: la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Estos versículos hacen referencia a la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Recuerdan de la semilla de la palabra? Y la tierra somos nosotros. ¿Tierra buena o tierra mala? El Espíritu Santo en la tierra es cultivada, es bien cuidada esa tierra y regada para que produzca fruto provechoso para el Señor. Pero si solo produce espinos y abrojos, su fin es maldición y el fuego. Debemos tener en cuenta algo importante, que el escritor de Hebreos está escribiendo a una iglesia que salió del judaísmo. En la iglesia de los hebreos habían dos tipos de personas: gentiles que se convierten al cristianismo y hebreos o judíos que se vuelven al cristianismo. Pero ¿qué es lo que está pasando en esa iglesia y en esas epístolas que se envían a los hebreos? Lo que está pasando es que esos judíos que salieron del judaísmo y ahora están en el cristianismo se estancaron, sin mostrar indicios de estar creciendo y progresando en el camino del Señor. Siempre les he dicho, si usted está en el cristianismo tiene que crecer, porque lo que no crece se muere. Y es probable que algunos de esos hebreos estaban pensando en volverse al judaísmo de donde habían salido. Y esto, cuando escribí esto, me recordó una persona que estuvo con nosotros en la otra iglesia y que era cristiano y se volvió al judaísmo y se convirtió en rabino. Y en esa época nosotros tenía serias discusiones con mi esposo y conmigo, porque nosotros le decimos: es que usted viene a judaizar a los cristianos, y más bien los cristianos debemos judaizar a los judíos. Y de hecho, con el tiempo se fue. Algunos que están aquí como Patricia saben de quién me estoy refiriendo, sin decir personas, pero fue un retroceso. Comenzó en el cristianismo y terminó en el judaísmo, y los judíos todavía están esperando al Mesías. Y lo que va a llegar, ¿cómo se llama? Anticristo. Entonces, esos judíos de hebreos que se convierten al cristianismo estaban estancados, no había muchos indicios de crecimiento y no estaban progresando en el camino del Señor. Por eso es que el apóstol Pedro termina la segunda epístola diciendo que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted y yo tenemos que crecer, tenemos que conocer más del Señor, tenemos que ir, como dicen, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aquí no se trata de pecados de conducta impropia, el autor de Hebreos, sino que se refiere a una deserción total de Cristo como Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El ungido, el Salvador. Para nosotros Cristo es el Salvador, es el único camino para llegar al Padre, porque el hombre es pecador y el único limpio. Dice que nuestra justicia, dice en Isaías, es como un trapo de inmundicia ante Dios. El único digno es Jesucristo. Por eso Él derramó su sangre. La lección es clarísima. Si uno deliberadamente le da la espalda y expone al Hijo de Dios, es decir, a Jesucristo, y no hay más que Dios pueda hacer por él. Si conoció
y le dio la espalda, hay poco que hacer. Aunque el examen de estos textos bíblicos no ha sido exhaustivo o total, no podemos negar también la posibilidad de que alguien que conozca del Señor apostate. Y eso sí está muy claro. Así por eso es que Pablo dice, así el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Las 5 condiciones que menciona Hebreos 4, 5 y 6 describen la experiencia cristiana, ¿sí o no? Una experiencia cristiana. Así que sería totalmente ilógico pensar que la advertencia contra la apostasía no es para el pueblo de Dios. Por supuesto que es para el pueblo de Dios. Y esta es una advertencia sobria que nos previene de un peligro real que debemos evitar. Por eso no debemos tener una fe inmadura y superficial. Hay gente que son muy superficiales. Por eso es que yo aquí como pastora he insistido en escudriñar la palabra, en memorizarla, en ponerla por obra, en orar a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios te habla a través de su palabra, la palabra profética más segura, y nosotros le hablamos a través de la oración. Un pueblo que no tiene la palabra y que no ora, señores, está listo. Ahora vamos a ver qué son herejías. Decía que la apostasía le da la espalda a Dios o abandona a Dios y abandona totalmente la fe en Cristo. Un apóstata abandona a Dios y la fe en Cristo. Pero la herejía tiene una semblanza de fe en Cristo. ¿Y qué es una semblanza? Un parecido de fe en Cristo, pero se aparta de la sana doctrina. El hereje escoge ciertos puntos de la doctrina o de la enseñanza de Cristo y el resto lo acomoda a su preferencia. Los herejes son personas que dicen creer en Dios, claro que sí, pero no guardan sus mandamientos, sino que son tentados por las teorías y mandamientos de hombres. Segunda de Pedro 1:3. Entonces ellos escogen lo que les conviene del cristianismo y le meten lo de ellos. Dijimos segunda de Pedro 1-3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El que sigue, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, una herejía es una falsa enseñanza, señores, y por eso habla de maestros falsos, de lobos rapaces, que desvirtúa, es una falsa enseñanza, señores, que desvirtúa la verdadera revelación de la Biblia y trae una influencia nociva para el creyente, haciéndole correr el riesgo de alejarse de Dios. Falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas. Entonces, les decía que el hereje escoge ciertos puntos de la doctrina de Cristo y el resto lo acomoda a su preferencia. A pesar, hermanos, de las distinciones en el cuerpo de Cristo, en la iglesia universal, hay un sólido conjunto de creencias que la mayoría de los cristianos hemos tenido en común y que creemos, y que forman el fundamento de verdades esenciales. Hay también 2 declaraciones de fe que expresan las creencias esenciales del cristianismo. Una es el credo de los apóstoles y la otra el credo de Nicea, que fue un congreso que se hizo para venir a combatir a los herejes. ¿En qué creemos nosotros? Y voy a decirles lo que es el credo de los apóstoles. Y una vez les digo que la palabra católico significa universal, pero la Iglesia Católica le metió creo en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
Realmente la palabra es universal. Entonces, el credo de los apóstoles dice así, y es en lo que cree esta iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en el Señor Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. Hay alguna gente que dice, no, es que esos evangélicos no creen en la Virgen María. Sí creemos en la Virgen María. Una cosa es creer y otra cosa es idolatrar. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, nuestro Señor Jesucristo. Descendió a los infiernos, eso dice la palabra. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado en este momento a la diestra de Dios Padre. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica, y esto no se refiere a la Iglesia de Roma. La palabra católico significa universal. Creo en la Iglesia universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Eso es lo común a las iglesias cristianas. Ahora, las doctrinas comunes a los cristianos ortodoxos incluyen lo siguiente, pero le voy a decir qué significa ortodoxo. Significa doctrina o creencia correcta. Entonces, las doctrinas o enseñanzas comunes a los cristianos que tienen una creencia correcta, apegada a la palabra, creemos en 8 cosas. Número 1, la iglesia cristiana ortodoxa, es de correcto pensar, creemos en la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos en la divinidad de Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios y que es Dios. Creemos que Dios es el creador de todo lo que existe. Creemos en la naturaleza pecaminosa del hombre. El hombre pecó allá en el huerto del Edén y estaba bajo maldición hasta que Cristo vino a redimirnos. Creemos que Jesucristo es el único camino de salvación. No hay otro, solo Jesús. Y en ningún otro, dice el apóstol Pedro, hay salvación. Y en ningún otro, solo en Jesús. La salvación, creemos, punto 6, es el don gratuito de Dios. Es un regalo de Dios. Una salvación gratuita, pero no barata. Es la salvación gratuita de Dios a los seres humanos pecadores, incapaces de ganarlo ni de merecerlo. Por eso es que allá en Isaías 55 se estaba profetizando del Mesías. Y dice, a todos los sedientos, Isaías 55, venid a las aguas. Comprad sin dinero y sin precio. ¿Qué van a comprar? Vino y leche. Las aguas simbolizan a Cristo. A todos los sedientos, los que están emproblemados, métanse con Cristo. Y dice, compren gratuitamente, sin dinero, sin precio. Compren vino, tipología del Espíritu Santo, y leche, tipología de la palabra de Dios. Dice allá en la epístola de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso es que yo soy una pastora amante de la palabra y quiero meterles la palabra a ustedes, que ustedes amen la palabra, porque van a hacer, eso los va a evitar caer en apostasías y en herejías, porque tienen un buen fundamento. A ver, también decíamos entonces, creemos en la Trinidad, en la divinidad de Cristo, que Dios es el creador de todo lo que existe, en la naturaleza pecadora del hombre, que Jesucristo es el único camino de salvación, que la salvación es gratuita, es por gracia. Creemos en la santificación, porque la palabra dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Tenemos que santificarnos, que purificarnos. Y las escrituras
Número 8, creemos en las Escrituras que la palabra de Dios son la autoridad final para todas las enseñanzas cristianas. Ahora, ¿cómo se distinguen las herejías? Las herejías se distinguen porque toman solo partes selectivas de la Biblia. Toman partes de la Biblia y de esas doctrinas ortodoxas o correctas y agregan las enseñanzas escritas por sus fundadores, considerándolas iguales en autoridad a las Escrituras. Como dijo fulanita y tal en la página tal, ¿les recuerda algo? No aceptan la divinidad de Cristo, no aceptan que Cristo sea el Hijo de Dios, o niegan la persona del Espíritu Santo y dicen que es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona que siente, que lo acompaña, lo envió, es la promesa del Padre. Y yo miré, dijo Jesucristo, pero no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, el cual tomará de lo mío y os lo hará saber. No es ninguna fuerza, mora en nosotros, está en nuestro espíritu. Entonces, creen que la salvación es por obras y vean lo que dice Efesios 2:8. Eso es parte de las falsas doctrinas. Efesios 2:8. Vamos a ver ahorita. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos por gracia? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia. Y otra cosa de las gentes herejes es que ellos, solo los miembros de su iglesia se salvan y el resto está bajo condenación. Si usted está en la iglesia tal y tal, usted se salva. Si usted se va para otra, ¡uy!, perdió todo. Estas herejías o falsas enseñanzas son más que opiniones erradas acerca de algunas enseñanzas de la fe cristiana. Son pecados destructivos de la fe que separan de Dios a los que creen. Por eso dice doctrinas destructivas, enseñanzas, dice espíritus de error, doctrinas de demonios, para ponerlo en otra, como lo dice Pablo. Y una de las primeras herejías en la historia de la iglesia fue el arrianismo, y viene de Arrio y sus adeptos. ¿Y quién era Arrio? Arrio fue un asceta, presbítero y sacerdote en Alejandría. ¿Y qué es un asceta? Es una persona que voluntariamente vive en una forma austera porque busca la perfección espiritual en una forma de vivir muy limitada. Y Arrio, él nació en Libia y fue del 250 después de Cristo. Entonces, uno de los primeros fue Arrio, y él decía que Jesús era el más perfecto de sus criaturas y su dignidad, la más alta después de la de Dios. Jesús dice, no era por tanto consustancial con el Padre y carecía de los atributos de la divinidad. Esta doctrina, de donde vienen los testigos de Jehová, fue condenada por el Congreso de Nicea y fue una de las razones que propició la afirmación de la divinidad de Cristo como la segunda persona de la Trinidad en el credo de Nicea. Para Arrio, Cristo no era Dios como el Padre, sino una criatura en el tiempo, muy perfecta. Otra herejía que se difundió en los primeros siglos de la iglesia cristiana fue el pelagianismo. Y Pelagio fue un británico, era un monje católico, filósofo y teólogo del siglo IV y del siglo V. El pelagianismo adopta una visión optimista de la naturaleza humana y enfatiza la capacidad del ser humano de vivir una vida moral sin la gracia de Dios, porque el hombre es bueno,
por naturaleza. Entonces, perfectamente puede llevar una vida moral sin necesidad de la gracia de Dios. Pelagio fue británico que reacciona contra la doctrina de Agustín de Hipona, que también era un filósofo y teólogo, que declaraba que el hombre es pecador por naturaleza, pues eso lo dice la Biblia, y que sin gracia, sin la gracia de Dios, está destinado a la condenación eterna. Entonces dice, no, eso no es como dice Agustín de Hipona. Agustín de Hipona decía que la salvación venía solo por la gracia de Dios, y así lo dice la Biblia, y es por ahí, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces, a través del sacrificio de Jesucristo y por el solo placer de Dios, o sea, porque fue por gracia. Para Pelagio, esto significaba que Dios solo salvaba a algunas personas. Entonces él dice, no señores, el hombre, yo no creo que el hombre sea malo por naturaleza. Entonces ahí entra otra falsa doctrina y enseñanza. Pelagio enseñó que el hombre era básicamente bueno y que tenía el control de su destino eterno. También negó la doctrina del pecado original, o sea que nosotros venimos porque Adán cayó y entonces ahí vino el pecado original, y la necesidad de la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz. Señores, de las principales herejías o falsas doctrinas en nuestros días están los mormones, con sus doctrinas completamente extrabíblicas, y los testigos de Jehová, entre otros. Nada más después voy a citar estos, que niegan la divinidad de Cristo. Ambas sectas, mormones y testigos de Jehová, cuentan con millones de adeptos en todo el mundo. Ahora, ¿por qué se propagan y persisten estas herejías?, se preguntará usted. Bueno, una de las características de las sectas es la fuerza con que toman a sus adeptos o seguidores y ejercen una influencia en múltiples aspectos de sus vidas, o sea, ejercen una influencia en todas las áreas de su vida, y el hombre deja de pensar por sí mismo. Usted ve que los testigos de Jehová a veces es unos panfletitos que le vendan y hablan un poquito del Señor, y así les van vendiendo la cosa. La fe es lo más precioso que un hombre posee, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es el fundamento de su vida sobrenatural, porque Dios puso la razón para que usted y yo nos manejemos en el mundo natural, pero nos dio la fe en el Señor para que nos movamos en el mundo sobrenatural. Así que es el fundamento de nuestra vida sobrenatural y la promesa de la salvación eterna. Así que usted y yo no debemos sorprendernos de que el enemigo de la humanidad, que se llama Satanás, que es el enemigo de Dios y de su pueblo, haga un esfuerzo grande para desviarnos de la fe. Y así que engañará, dice, aún a los escogidos, si usted no se para bien. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y con esto termino. Usted y yo no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y con esto termino mi tema.